Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, comunidad Codemada y amigos que nos sintonizan en distintas partes de la región centro del país, a donde llega esta señal de La Voz de Bogotá. Hoy estaremos acompañados por el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Vamos a estar abordando con él la obligatoriedad por parte del Ministerio de Educación para regresar a las aulas. Así que sobre este tema vamos a estar mirando técnicamente qué es lo que pasa en estos entornos escolares en relación con la pandemia que estaba viviendo el país. Buenos días, Esperanza. Doctor Germán, como comentábamos ahora extra micrófono, hoy yo creo que nadie desconoce ni nadie puede decir que la presencialidad no es importante. Claro que es importante, que es apremiante, pero también tenemos la necesidad de cuidarnos, de proteger la vida, de proteger a los niños y las niñas y obviamente a los maestros, a los padres de familia, a toda la comunidad en general. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Esperanza, Manuel, y un saludo muy caluroso a todos los oyentes de Codema. Su primera reflexión sobre esta situación que estamos viviendo con este regreso a las aulas escolares. Bueno, vamos a empezar con una reflexión de contexto, que es muy importante. Nosotros estamos en este momento en el peor momento de pandemia y eso se evidencia en los números. Efectivamente, nosotros tenemos una tasa de positividad de las pruebas muy alto, por encima del 32%, haciendo la sumatoria de todas las regiones en el país. Tenemos una alta transmisibilidad, una ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo muy elevada en la mayoría de las regiones y en las principales ciudades. Y en medio de esta situación epidemiológica, una de las cosas que hemos vivido es la conversión de muchos servicios de atención no COVID, entre ellos las camas de pediatría y las UCIs pediátricas, que requirieron ser adaptadas para poder atender pacientes COVID adultos. Entonces, en medio de esta situación, pues, digamos, el regreso a clases con la presencialidad del 100% de manera obligatoria, que implica pues que cerca de 10 millones de niños y niñas y jóvenes regresen a las aulas, con más de 500,000 maestros, con además lo que significa también las personas que se requieren para poner en funcionamiento los colegios, la parte administrativa, la parte de aseo, vigilancia, la alimentación, el transporte escolar, y esto implica mayor interacción social, una mayor posibilidad de aglomeraciones en el transporte. Efectivamente, en medio de toda esta situación nadie se ha planteado que es que los niños no se teletransportan de la casa al colegio. Tanto ellos como los padres de familia como van a necesitar un transporte público, y el aforo en el transporte público o privado, en el caso de que lo tuvieran, tiene que ser medido, y que esas interacciones van a aumentar la transmisibilidad y el riesgo de enfermarse en medio de una situación sanitaria que estamos viviendo, que no tiene parangón en la historia. Es decir, el número de muertos y la situación hospitalaria es la más crítica en la historia. El común de las personas y, bueno, las autoridades también han planteado, pero es que los maestros ya casi en su totalidad están vacunados para poder volver a las instituciones, pero es que recordemos que la vacuna no significa que uno adquiere la inmunidad del virus o que el virus no lo va a afectar. No, igual uno se puede enfermar. Es decir, que necesariamente va a haber un repunte de contagio. Efectivamente, nosotros desde la comunidad científica nos planteamos es básicamente que los colegios y escuelas están inmersas dentro de una comunidad, y
digamos que a mayor transmisibilidad en la comunidad, mayor posibilidad de transmisión viral en las escuelas. Por un lado, pero por el otro lado, entonces está el tema de la vacunación que ustedes plantean, que efectivamente digamos que está bien que los maestros hayan recibido el esquema de vacunación, pero a esto habría que agregarle, por ejemplo, las familias de los maestros, las familias de los niños, niñas que van a estar enfrentados a esta situación. Uno de los pilares fundamentales para tratar de buscar la normalidad es la cobertura de la vacunación. Y aunque digamos que tenemos los maestros vacunados, la cobertura general no alcanza el 16%. Estamos sobre el 16% de cobertura. Y esta cobertura es muy bajita. Países que tienen el 50 y 60% han tenido que parar el regreso a clases porque precisamente hay rebrotes frente al regreso a clases, ¿no? Y también frente al riesgo que significa las nuevas variantes, como la variante Delta o la más grave de ellas, que es la variante Delta Plus. Así que esto hay que planteárselo. Entonces, sí es importante también dejar el mensaje que la vacunación no implica una inmunidad total, que lo que permite es que no nos enfermemos gravemente, pero nos podemos enfermar y podemos transmitir el virus. Y que hay un pequeño porcentaje que aún teniendo la vacuna se pueden enfermar gravemente y requerir unidad de cuidado intensivo. Me gustaría que ustedes nos ayudaran a entender desde cada una de sus áreas de trabajo, profesor Manuel y doctor Bayona, cómo se entiende el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, que es parte de la directiva que se viene moviendo desde hace ya varios meses, desde el año pasado inclusive, para el regreso a clases, sobre todo hablando de educación inicial, preescolar, básica y media. Bueno, sí, como Esperanza dice, pues yo voy a hablar desde mi experiencia como docente de aula y como directivo docente coordinador que fui en la Secretaría de Educación. Hablar del distanciamiento social en un espacio como una institución educativa es bastante complicado. Por varias razones, porque primero la escuela por naturaleza son sitios hacinados, siempre ha sido así a través de la historia. En este momento que se va a regresar, los chicos llevan casi año y medio por fuera de las instituciones sin estar en contacto físico, pero hoy se van a encontrar en un cara a cara. Entonces ese distanciamiento yo lo veo muy complicado. Los profesores, ¿cómo lo van a controlar? Imaginémonos por un momento cómo será un profesor de primera infancia tratando de que todos los niños tengan su tapabocas puesto. ¿Cómo hace un profesor para controlar a un adolescente? En el buen sentido de la palabra digo controlar. En el espacio del patio general. Ellos van a querer volver a jugar fútbol, entonces se quitan el tapabocas para poder correr y que no les moleste su respiración. Es decir, en la práctica eso va a ser súper complicado. Alguien dice que escuchaba el otro día, creo que a una autoridad en educación hablar de eso, decía que eso depende del profesor y del orden que se establezca en el proceso de ingreso, permanencia y salida de la institución. Pues a veces uno escucha hablar a esas personas y ya uno sabe, solamente por la forma de hablar, que nunca han ido a la escuela como maestros. Ahora el aislamiento individual pues es muy complicado. Imagínate, puede uno decir, no, van la mitad de los niños un día y la mitad de los niños otro día. O va un grupo 1 tal día y el grupo 2 va tal otro. Pero igual van a ser 20 muchachos, mínimo 15 muchachos, digamos, en los colegios donde hay una población pequeña, pero van a ser 15 muchachos en un espacio ¿de cuánto? De 12 por 22, un salón promedio más o menos. Y lo que acabo de decir no solamente es en la educación pública, los colegios privados están en la misma situación, es lo mismo, son jóvenes y niños. No, pues con respecto a eso sí definitivamente es evidente que vamos a tener una mayor interacción, sin duda. El distanciamiento va a ser muy difícil lograrlo, pero más allá de eso, el aislamiento selectivo tiene que ver con el tema de los síntomas, o sea, que los niños sean capaces de expresar los síntomas, pero además que puedan expresar que en su familia hay alguien con síntomas o que haya estado en contacto con alguien que tiene síntomas. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso?
cómo va a ser el proceso de esa situación. Hay otro punto muy importante, que es el tema de la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica implica que podamos detectar de manera temprana estos casos. ¿Cuál va a ser los mecanismos? ¿Quién se va a encargar de esa situación? ¿Cuál va a ser la respuesta del sistema de salud, que evidentemente no está en capacidad para hacerlo? No está en capacidad en este momento, que la atención primaria es tan pobre, tan paupérrima. Entonces, si pasa esto en los colegios, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Sí? Y bueno, vamos a mandar al niño a la casa o al salón completo, a su casa, para que estén aislados, y realmente van a estar aislados. Los padres se van a aislar frente a esta situación. ¿Cómo van a cumplir el aislamiento y la cuarentena si necesitan salir a buscar del sustento diario? Prevenir el cáncer es posible. Codema y la Clínica del Seno adelantan un convenio integral para cuidar tu salud y tu vida. Solicita gratuitamente un diagnóstico preventivo para cáncer gástrico, de seno, cuello uterino, próstata, piel, laringe, tiroides y colon al PBX 347-8100 o en las sedes de la Clínica del Seno, Chapinero, carrera 11, número 6836, o en su nueva sede frente al INEM de Kennedy. Codema es solidaria con la vida y el bienestar de sus asociados. Ayúdenos a prevenir el cáncer. Doctor Bayona, permítame recoger esa cifra que usted mencionaba al comienzo, de ese porcentaje de positividad del 30%. ¿Cuál es el límite para poder decir una sociedad está lista para ya realmente empezar a interactuar en todas las áreas de la vida? Tanto la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, como la Organización Mundial de la Salud, se ha planteado que estamos en un semáforo en rojo cuando estamos por encima del 10% y nosotros estamos cercanos al 30% en algunas regiones. Se supone que deberían regresar a clases o a la presencialidad cuando estemos en semáforo naranja, es decir, por debajo del 10% de positividad, o cuando tengamos entre 50 y 100 casos por 100,000. Nosotros estamos por encima de 200 casos por 100,000 en realidad, y no estamos cumpliendo. A esto, el IREM, que es el índice de resiliencia epidemiológica, que es el índice con el cual se tomó la decisión para hacer la apertura económica y también para hacer el regreso a clases, no lo cumple casi ninguna región en el país. Y eso es importante tenerlo claro. De hecho, el alcalde de Cartagena planteó que no estaban en capacidad, que solamente llegaban al 0.35 del IREM y que por eso atrasaba la presencialidad. Y así debería decidirlo todos los alcaldes regionales, porque no hay una sola región que tenga un IREM adecuado. Pero además porque el índice de resiliencia epidemiológica no tiene en cuenta otros elementos que son fundamentales para poder hacer ese regreso. Digamos que basándonos en un índice que tiene muchas falencias desde el punto de vista técnico, ni siquiera ese índice está siendo cumplido. ¿Se está manejando adecuadamente esas políticas frente a lo que dice la comunidad científica? ¿Eso ha existido en algún momento, ese trabajo en equipo? Mira, actualmente en la comunidad científica existe una cosa que se llama la Alianza por la Salud y la Vida, que consta de más de 140 organizaciones entre universidades, sociedades científicas, gremios de la salud, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de los médicos, estamos hablando de todas las personas que están enfrente de esta pandemia, enfermeras, terapeutas, nutricionistas, digamos que todo lo que implica salud. Y venimos exigiéndole al gobierno que haga un cambio en la estrategia del manejo de la pandemia, porque la actual ha fracasado evidentemente. O sea, nosotros somos el 7º país del mundo con mayor impacto en la pandemia, y actualmente somos el 3er país del mundo con mayor mortalidad en el mundo por la pandemia. Y eso no es poca cosa, o sea, eso es evidentemente un fracaso. Y es fundamental que cambiemos la estrategia.
Lo hemos hecho de mil maneras. Le hemos enviado realmente varios documentos técnicos pidiéndole que tome en cuenta esto, hasta un derecho de petición que no han contestado ninguna de las autoridades. El gobierno no ha querido aceptar el fracaso, que no ha querido aceptar que estamos en un colapso del sistema de salud y que sus decisiones son más políticas y económicas que sobre elementos técnicos científicos. Y frente a esta situación de crisis sanitaria, yo creo que debería plantearse primero los elementos técnicos científicos sobre los elementos políticos. ¿Por qué no nos hace un pequeño recorderis? Como aquí la cosa después de esto uno dice es aquí sale el que pueda y como pueda, acerca de los cuidados a nivel personal, a nivel individual, que debemos seguir manteniendo en este regreso a clases. Yo quiero hacer una alerta muy importante sobre la importancia del tapabocas y el buen uso del tapabocas, fundamentalmente con esta variante Delta. El adecuado uso va a disminuir el impacto de la variante Delta, porque es que esta variante Delta es más contagiosa porque requiere menos tiempo de contacto, 1, 2, 3 minutos en contacto con alguien que tenga la variante Delta y se puede contagiar. Entonces es fundamental que el tapabocas sea de alta efectividad, usar tapabocas adecuados, que si son de tela tienen que cubrir de manera adecuada, que tengan por lo menos 3 capas de tela para poder estar seguros de que no se aumente el contagio. Y evitar la manipulación del tapabocas de manera permanente. Y obviamente evitar tocarse los ojos, la nariz, porque eso aumenta el contagio. Por ejemplo, al consumir alimentos, no dejarlos sobre superficies. Eso es una de las cosas que no hacemos. Nosotros consumimos alimentos y nos quitamos el tapabocas, dejamos el tapabocas colgando. Pero es real, eso se le olvida a uno. Se le olvida a uno como adulto, imagínese a los niños, ¿no? Eso es absolutamente claro. Y uno debería quitarse el tapabocas completamente, aislarse de las personas o tratar de alejarse y poner el tapabocas en un lugar seguro, seco, para poderlo guardar, ojalá una bolsa de papel, que es lo ideal porque absorbe la humedad, y después volvérselo a poner de manera adecuada. Eso es fundamental. ¿Por qué usar el tapabocas con el exterior azul y no hacia adentro? No, lo que pasa con la parte azul es que además las texturas generan mayor reacciones alérgicas, y eso la gente no lo sabe, porque igual la barrera está, sí, pero genera mayor molestia. Y por otro lado, los pliegues que están en los tapabocas, que son quirúrgicos, favorecen que haya mayor adherencia a la cara y a los contornos de la cara para disminuir la dispersión de las gotitas de Flúger, ¿no? de los aerosoles y la entrada de esos aerosoles. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. ¿Cuál es el llamado que se hace desde la comunidad científica para que todos sigamos en lo que ya se volvió también lugar común, a cuidarse cada quien como pueda? Lo que pasa es que desafortunadamente hay un mal mensaje desde el gobierno nacional. El gobierno le dice, mire, todos cuídense. Por un lado, cada ustedes se tienen que cuidar, tienen que usar sus tapabocas, tienen que usar mantener el lavado de manos y el distanciamiento social, pero por el otro lado le dicen, vayan a los bares y consuman alcohol, porque así reactivamos la economía. Entonces es un contrasentido total, ¿sí? Pero independientemente de eso, esto tiene que estar acompañado de medidas en salud pública y de educación continuada, porque esto se va a medir en el número de muertos que va a ocurrir en la pandemia y en las secuelas que desde el orden económico, social, estamos viviendo y que se van a ahondar si persistimos en esta situación. ¿Cuál sería concretamente ese cambio a nivel de estrategia, doctor? Nosotros estamos frente a una estrategia de mitigación. Es decir, lo que estamos haciendo es atendiendo a las personas que se están enfermando. La idea es evitar que se enfermen.
¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Cómo podemos evitar que se enfermen? Entonces, para eso tenemos que aumentar el número de pruebas que nos está realizando de manera suficiente. El día que más realizamos pruebas fueron 120,000 y nosotros debiéramos estar realizando más de 250,000 pruebas al día para poder definir. En segundo lugar, una vigilancia epidemiológica y georreferenciación mucho más clara, y además de la vigilancia genómica, que es saber las variantes que están predominando. En tercer lugar, poder hacer una búsqueda activa de los casos. Entonces, no solamente aquellos que tienen síntomas, que van a estar aislados o se deben aislar, sino también generar un aislamiento de todos los contactos. Y para eso está el sistema PRAS, pero el sistema PRAS no está funcionando. Los responsables de eso, que son los entes regionales y las EPS, no lo están haciendo de manera adecuada. Y esto implica que no hay cercos epidemiológicos ni hay cuarentenas focalizadas. Y, por otro lado, facilitar las condiciones para que la gente cumpla en las medidas de bioseguridad. Entonces, no solamente estamos hablando de los grandes centros comerciales, estamos hablando de la economía informal, por ejemplo. O cómo le vamos a exigir, por ejemplo, al que vende empanadas y tinto en la calle que se lave las manos cada 2 horas si no tiene dónde. No, si en la calle nosotros vemos gente que tiene el tapabocas por una semana, por 20 días, completamente sucio, húmedo, que no tiene efectividad en la protección. Digamos, en un colegio para que funcionen hay 100 maestros y, digámoslo así, unas por lo menos 20 personas de apoyo, administrativamente hablando. ¿Será que diariamente podemos entregar en un colegio X 120 tapabocas al día? ¿O cómo se irá a manejar eso? Realmente son muchas más las preguntas. Y no solamente eso, ahí tienen que incluir el tema del recambio de aire, ¿no? O sea, las aulas realmente, no todos los colegios están en condiciones suficientes para tener una ventilación adecuada y que exista un recambio de aire permanente digamos, que haya ventilación cruzada y todas esas cosas. Yo veo muy difícil esa situación. Realmente hay muy pocos colegios que tienen la capacidad de cumplir todas las condiciones de bioseguridad. Mira, por ejemplo, es el tema de las aglomeraciones de la entrada y la salida. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo controlar el tema del lavado de manos a la entrada? O sea, ¿cuántos niños tiene un colegio o un megacolegio en Bogotá? Más o menos. Claro, depende del megacolegio, pero aquí tenemos colegios de 7,000 niños. Exacto. Y jóvenes. Creo que tenemos que contextualizarnos y tenemos que tener claro que es el peor momento de pandemia, y aunque tengamos absolutamente claro que la situación de los niños, las niñas y los adolescentes es muy crítica y que las secuelas emocionales y en salud mental para ellos es muy dura, pues realmente creemos que hay que replantearse el momento para abrir y que podríamos esperar un poco más para hacerlo en condiciones seguras y de manera gradual, no obligatoria, sino teniendo en cuenta cada una de las condiciones que corresponde. Y el derecho a la vida, doctor Germán. A veces pareciera que esto se tratara de cualquier otra cosa menos de la vida de las personas, y que ya no nos vamos a volver a confinar, sino que ya tenemos que normalizar todo, y no solamente lo educativo, sino todas las actividades económicas y demás, que ya tiene todo que funcionar, que ya para eso estamos vacunados y demás, y yo creo que eso es muy, muy ligero lo que se está planteando allí. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes, lo que tú estás planteando. Primero, porque es que de alguna manera el gobierno y todas las autoridades están renunciando a la obligación que tienen de cuidar de la vida y la salud de todos los colombianos. Eso es un primer punto. Y le están entregando toda la responsabilidad a los individuos, a los niños, a las niñas, a los maestros, a los padres de familia, a la gente en general, sin tomar en cuenta lo que se requiere en cuestiones de medidas de políticas de salud pública. Y eso es importante dejarlo claro. Y uno de esos elementos es precisamente la vigilancia epidemiológica y la atención primaria. No se ha fortalecido. Recuerden que está más pronto que tarde va a entrar la variante Delta, que no se ha comprobado que esté en Colombia. Pero en 14 países de la región ya hay variante Delta
comprobada. Entonces es muy probable que la variante Delta esté ya empezando a circulación, aunque no sea la variante predominante, pero va a empezar a predominar porque es que es 60% más contagiosa que la variante Alfa y que la variante Gamma. Con lo cual es muy crítico lo que podemos vivir con la variante Delta. Entonces, frente a esa situación, deberíamos estar tomando medidas en salud pública para enfrentarnos a una variante que puede generar pues, un empeoramiento de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y eso nos preocupa muchísimo en la comunidad científica. Doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, muchísimas gracias por sus orientaciones en esta mañana. A nuestros oyentes, convocarlos para el próximo domingo, cuando estaremos en compañía del profesor Manuel Sánchez en la dirección, la coordinación de Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana, llevándoles nuevos temas y nuevos personajes. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.